No me avisó, no me preguntó, solo llegó con 2 maletas y una firma. Me dijo que era por mi bien, pero yo estaba bien, solo un poco más lenta, un poco más sola. Esta es mi historia. Soy Carmen y un día descubrí que ya no tenía casa, ni cuentas, ni nombre, porque mi hija decidió que ya no era capaz de vivir mi propia vida. Me llamo Carmen, tengo 74 años. Nací en un pueblo de Castilla-La Mancha, donde la vida olía a leña, pan caliente y a ropa tendida al sol. Mis padres eran campesinos. Crecí con barro en los zapatos y valores en el alma. Fui hija, hermana y madre de una sola persona en el mundo, Lucía. Tuve a Lucía a los 30. Ya había trabajado limpiando casas, lavando escaleras, cosiendo para otros. Me gané cada peseta doblando el lomo. Cuando ella llegó, lo dejé todo por criarla. Fue mi misión, mi orgullo, mi amor completo. Yo no sabía de crianza moderna ni de psicología infantil. Solo sabía amar con las manos, con el cuerpo cansado, con el corazón lleno. Lucía era mi alegría. Una niña callada, lista, de esas que aprenden a leer solas y no necesitan que les repitas las cosas. Desde pequeña me decía, mamá, cuando seas viejita, yo te cuidaré como tú me cuidas a mí. Y yo le creía. La imaginaba adulta, abrazándome como yo la abrazaba cuando tenía fiebre. No imaginaba esto. Cuando Lucía se fue a Madrid a estudiar, la ayudé como pude. Vendí mis anillos para pagarle la matrícula. Me endeudé para alquilarle un piso. Me quité los dientes postizos por no gastar en dentista, pero ella tenía que tenerlo mejor. Me sentía feliz de poder darle lo que yo nunca tuve. Cuando se graduó como psicóloga, sentí que todo había valido la pena. A veces venía a verme, cada vez con menos tiempo, más prisa, más silencios. A mí me daba alegría verla, aunque fuera solo un domingo al mes. Después de que murió su padre, la casa me quedó grande, pero era mi casa, mi lugar. La compramos con años de trabajo. Allí estaba todo, mi ropa, mis fotos, mis recetas. Yo vivía tranquila, cocinaba mis cosas, salía a caminar, veía novelas. Me dolía la cadera, sí, y se me olvidaban cosas pequeñas, pero estaba bien. Después del COVID, empezó a venir más seguido. Noté algo raro. Me traía pastillas nuevas. Decía que eran mejores para la presión. Me hablaba despacio, como si yo no entendiera. Me pedía firmar papeles. Uno era para ayudarte si pasa algo, otro para el banco, otro para estar cubierta legalmente. Yo firmaba, confiaba, era mi hija. Una mañana llegó con su pareja. Traían 2 maletas. Me dijeron que esa semana me llevarían a un lugar más seguro, que yo ya no estaba en condiciones, que era lo mejor para mí. Me dijeron que no me preocupara, que solo era temporal, que todo estaba organizado. Intenté negarme. Les dije que estaba bien, que podía valerme sola, que no necesitaba enfermeros, pero ya no escuchaban. Me hablaban como si fuera una niña caprichosa. Me llevaron en coche a una residencia, limpia, bonita, con olor a desinfectante. Me dieron una habitación compartida, una cama con sábanas blancas, una pulsera con mi nombre. Me quitaron el bolso. Me dijeron que no podía salir sola. Cuando pregunté por mi casa, la enfermera me miró con lástima. Su hija la vendió hace 2 semanas, señora. Aquí está su nueva dirección legal. Ahí me rompí, porque no entendía, porque no podía creerlo, porque todo eso era mío, mi casa, mis cosas, mi libertad, todo vendido, sin avisar, sin mi consentimiento real. Usó mi firma, usó mi confianza, usó su poder. Y lo más terrible no fue que lo hiciera, fue que lo hizo creyendo que tenía derecho, como si yo ya no importara, como si ser vieja fuera una excusa para ser despojada de todo. Los primeros días en la residencia los pasé en silencio. No hablaba con nadie, no comía, no dormía, solo pensaba. Pensaba en cómo una hija puede borrar la historia de su madre con una sola firma.
Miraba por la ventana, que no se podía abrir del todo, y trataba de recordar en qué momento dejé de ser mamá para convertirme en un estorbo legal. Recordaba cuando le hacía coletas, cuando la acompañaba al médico, cuando la consolaba por sus amores rotos, cuando me decía que yo era su ejemplo, su guía, su fuerza. Y ahora estaba sola, compartiendo habitación con una señora que no hablaba, comiendo puré sin sal, oyendo pasos de enfermeros como si fueran campanadas que marcaban el fin de mi vida libre. Una tarde, una trabajadora social de la residencia se sentó a mi lado. Era joven, muy amable. Me preguntó si quería hacer una llamada. Dudé. ¿A quién? Ya no tenía móvil, ya no tenía llaves, ya no tenía nada. Le di el número de una prima lejana, Maruja, que vivía en otro pueblo. No hablábamos desde hacía años, pero algo dentro de mí me dijo que lo intentara. Maruja vino a verme. Me trajo fruta y, lo más importante, me trajo preguntas. Carmen, ¿cómo es que vendieron tu casa? ¿Y tus cuentas? ¿No firmaste nada con un abogado? No supe qué decirle. Le conté lo de los papeles, lo del poder notarial, lo del es por tu bien. Ella no se quedó quieta. Contactó a una abogada jubilada que conocía, revisaron mis documentos, y ahí salió todo a la luz. Mi hija había usado el poder notarial que yo firmé sin leer para declararme incapacitada parcialmente. Lo había hecho con informes médicos ambiguos, informes pagados. Había transferido todos mis bienes a su nombre. Había vaciado mis cuentas bancarias, vendiendo mi casa por un valor menor para saldar una hipoteca que yo no conocía. Había desaparecido mis cosas personales, mis fotos, mis joyas, mis cartas. Todo lo que fui, lo había repartido entre cajas, ventas y basura. Y lo más cruel, había dejado constancia legal de que yo no podía decidir por mí misma. Me redujo a un trámite, a un cuerpo, a una carga. Cuando la enfrenté, porque la abogada logró que viniera a la residencia para una mediación, vino elegante, con su pelo recogido, su ropa cara. Me saludó como si nada, como si yo no supiera. Le pregunté por qué. ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué me quitó todo? Y me respondió, sin una lágrima, sin vergüenza: mamá, tú ya no podías sola. Era lo mejor. Así no tienes que preocuparte de nada. Yo me estoy ocupando de todo. Le dije que me había robado la vida, que no era suyo decidir qué es lo mejor para mí, que vivir no es solo respirar, es elegir, es tener, es recordar, es ser. Me miró como si hablara en otro idioma, y entonces entendí. Ya no era su madre, era su excusa. Desde entonces lucho. La abogada logró presentar un recurso. Se está revisando el poder notarial. Maruja me está ayudando a recuperar algo de lo perdido. La residencia sigue siendo mi dirección, pero ya no es mi destino. Y aunque no sé si recuperaré mi casa, mi dinero o mi independencia total, sí sé una cosa: mi voz no la va a callar nadie más. Porque ser madre no significa ser propiedad, y envejecer no es desaparecer. Yo soy Carmen, y esta es mi historia. Si te pareces a mí, si conoces a alguien que ha vivido algo parecido, no te calles, porque nosotras ya no callamos más.